Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Ya, excelente. Bueno, espero que estén bien. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a continuar y finalizar lo poco que nos queda de regresión lineal. Vamos a revisar después código, ya muy relacionado con la manera de resolver el problema que nos da una optimización, el problema de optimización, perdón, que se genera al hacer una regresión lineal. Luego vamos a ver la regresión logística, ya que es una variación del esquema de la lineal para resolver problemas de clasificación, y con eso vamos a terminar hoy día. ¿Ok? Voy a hacer primero un muy breve resumen de la clase pasada, súper breve, voy a pasar bien por encima las diapos, así que aprovechen de ir tirando dudas si tienen, idealmente por voz, por el micrófono, y si no por el chat, que ahí me puedo demorar un poco más en darme cuenta de las dudas, pero lo vamos haciendo, ¿ok? Entonces, habíamos motivado el uso de la regresión lineal como una manera de aprender algún tipo de función que me permitiese predecir ciertos comportamientos, ya, de algún fenómeno para los cuales no tengo datos que lo describan. Por ejemplo, en este caso, yo quiero aprender a predecir el precio por metro cuadrado del NUF en Santiago, ¿ya? En una comuna en particular en Santiago, no recuerdo cuál era. Y el tema es que nosotros tenemos ciertos datos que los vemos acá como puntos azules, pero no sabemos exactamente para algunos valores. Por ejemplo, el rango entre aproximadamente 150 y 175 UF o menos de 40 y algo UF, no tenemos idea cuál es el valor. ¿Ok? Entonces, las primeras ideas fueron por el lado de, oye, podemos, ya que sabemos vecinos cercanos, ¿podemos ocupar algo por el estilo? Sí, perfecto. El problema es que como los datos tienen ruido, ¿ya? Y esto no es un problema de clasificación, sino que uno de regresión, el valor que vamos a obtener va a ser muy dependiente de la cercanía de los datos. El caso de MNIST o el de los dígitos, ¿ya? Vimos que eso no era problema, que se acercaba bastante. En este caso es distinto, vemos como tenemos un gap bastante grande en ciertos lados, por lo tanto ocupar una técnica de vecinos cercanos, a menos que la arreglemos bastante, no nos va a servir bien. ¿Ok? Y ahí discutiendo nos dimos cuenta de que uno podría pensar que acá hay una línea que recorre esto, ¿ya? Y sale la idea de hacer algún tipo de técnica que calcule esta línea y en base a esa línea hacer una predicción. ¿Ok? Entonces, esa es la motivación para la regresión lineal o para el análisis de regresión en general. Y bueno, continuamos. La clave de la regresión, en este caso la lineal, es plantear el problema o el espacio de hipótesis en este caso, como el conjunto de funciones lineales que mapean vectores X a escalares Y. ¿Ya? ¿Y por qué me refiero a vectores X? Porque recuerden que los algoritmos de Machine Learning trabajan sobre vectores multidimensionales. ¿Ya? Todas las filas de todas las columnas de cada fila de una base de datos. ¿Ok? Entonces, dado que yo quiero ocupar una función lineal, voy a aplicar el producto entre un vector de parámetros θ, que le vamos a llamar, y mi vector de, lo podemos llamar, uno lo podemos llamar parámetro, y el otro lo vamos a llamar de característica, ¿ya? X. Y vamos a hacer el producto ya sea como θ traspuesto por X, ¿ya? En notación vectorial. Bueno, algo que uno siempre ocupa por defecto es que los vectores son vectores columna, ya como una álgebra lineal. Entonces, en este caso, si hacemos θ traspuesto, me queda un vector fila por vector columna me da una escalar. Y otra manera de verlo que nos va a servir mucho hoy día para el análisis de la derivada es verlo como la suma ponderada de x con θ. ¿Ya? O sea, por cada una de las dimensiones de x, yo voy a multiplicarlo por su correspondiente factor θ. ¿Ya? También discutimos, les mencioné que en el caso que uno quisiera tener algún término libre de x en una función lineal, ya que la forma general o canónica de una función lineal es ax más b, donde a va a ser este vector y b es un escalar, uno puede emularlo, simularlo,
dejando en la última coordenada de x un 1, ¿ya? Y por lo tanto el teta correspondiente a eso efectivamente va a multiplicar por un valor libre de x. ¿Ok? Entonces, ¿cómo íbamos a obtener los pesos de teta? Recordamos las dos cosas importantes que nos faltaban analizar de un modelo genérico de Machine Learning, que era la evaluación de rendimiento y la técnica de búsqueda. Ya habíamos hablado bastante de todos los otros. Y en vista de eso definimos una función de pérdida, también puede llamarse costo-error, que es en este caso la predicción, ¿ya?, de x menos el valor real de x. Esa diferencia la elevo al cuadrado y luego sumo. Uno puede también acá tomar el promedio de estas por un tema de precisión numérica. ¿Okay? Discutimos sobre esta forma de función y el tema de overfitting, de complejidad. Vimos que en esencia lo que estábamos haciendo al calcular el valor de esta función era aproximar el sesgo que íbamos a tener en la estimación. Por lo tanto, ineludiblemente íbamos a tener un problema de incremento de varianza a medida que nuestro modelo se hacía cada vez más complejo. Vimos el ejemplo de overfitting con regresión, que ya está subido en el sitio por si lo quieren revisar de nuevo. Maura pregunta si Canibus Neighbors siempre será más malo que los modelos lineales que vimos la clase pasada o depende igual de los parámetros del modelo. Va a depender bastante. Acá en general uno no, salvo que tenga una idea muy fuerte de cómo es el problema, ya del sesgo que tenemos que aplicar, es complicado decir a priori que va a funcionar mejor. ¿Ya? ¿Qué reglas sirven? Oye, mira, tengo muchos datos, muchos, seguramente una red neuronal profunda va a funcionar mejor, bastante razonable. Mira, tengo pocos datos que están desperdigados, etcétera. Chuta, si están muy desperdigados, seguramente el vecino cercano no va a funcionar bien, ¿ya? Porque no voy a tener vecinos cercanos. Ahora, si mi intervalo es bastante denso y yo sé dónde quiero hacer la estimación, vecinos cercanos puede funcionar súper bien, ¿ya? De hecho, un poquitito lo que hace Deep Learning en función de las características que aprende, y eso lo vamos a ver más adelante al final del curso, es acercar o alejar las cosas. Entonces, el tema de vecinos cercanos como concepto siempre es muy valioso. Entonces, bueno, luego repasamos un poco, muy a la ligera, sin un nivel de rigurosidad muy alto sobre optimización convexa. Si es que les interesa ese tema, les recomiendo muy fuertemente el libro de Boyd, que se llama Optimización Convexa, ¿ya? Que es un clásico, es muy bueno, es un mamotreto enorme. Se puede encontrar online, si no me equivoco, gratuito legal, no gratuito torrent. Y ahí pueden encontrar la materia puntual si les interesa. ¿Okay? Entonces analizamos que efectivamente la pérdida, esta que tenemos acá, era una función convexa porque era la suma de funciones cuadráticas, ¿ya? Y una función cuadrática era convexa. Y vimos que convexa era que, dados dos puntos que yo tomo de la función, la línea que trazo entre ellos siempre estará por sobre el valor de la función. Cóncavo es el inverso, ¿ya? Dados dos puntos, la línea que yo trazo entre ellos siempre estará por abajo del valor de la función. ¿Ok? Una de las gracias que tenía esto era que, por un lado, tenía un solo mínimo, ¿ya? Era la función convexa, era el mínimo global, y que yo desde cualquier punto de inicio, si empezaba a bajar en el valor de la función, o sea, cada vez que yo doy un paso bajo en el valor, voy a llegar al mínimo en algún momento. Puede demorarme mucho, puede ser pasos muy pequeños, pero siempre voy a llegar, eso no lo puede demostrar. ¿Ok? Entonces, dada esa aclaración, dado que la pérdida es convexa, que ya no tenemos ni una duda de eso, podemos usar un algoritmo de descenso, desde cualquier punto de inicio para encontrar el óptimo. Eso ya debería ser más o menos obvio, sobre todo viendo la figura de recién. ¿Ok? Entonces, en particular dijimos que podíamos ocupar la dirección opuesta a la entregada por el gradiente, ¿ya? El gradiente de la pérdida, porque eso nos va a indicar el máximo de crecimiento de la función. ¿Ok? Esto no significa que la única manera de descender en una función sea por el menos gradiente. No, para nada. Uno puede tomar cualquier dirección que a uno le permita bajar. Uno puede hacer una búsqueda local y bajar, y eso sí va a funcionar en una función convexa. En otro tipo de funciones no necesariamente. ¿Ok?
Entonces, en el caso del gradiente, nosotros sabemos que el gradiente tiene esta característica que es la dirección de máximo incremento de la función. Por lo tanto, si tomamos el menos gradiente, es el máximo decrecimiento de la función. ¿Ok? Y en base a eso, y esto fue lo último que vimos, uno podría decir, perfecto, voy a crear un nuevo algoritmo muy simple, ¿ya? En que yo voy a tomar mi valor anterior de una de las dimensiones de mi parámetro θ y le voy a restar un pequeño paso en la dirección del gradiente. ¿Ya? ¿El gradiente de qué? De la función de pérdida, porque esa es la que queremos minimizar. Ya acuérdense que minimizando la función de pérdida esperamos obtener una buena estimación de los parámetros que me permita generalizar lo mejor posible. ¿Ok? Y mi nuevo valor de ese coeficiente de los parámetros va a ser esto, ¿ya? En que yo voy a multiplicar el gradiente por una constante generalmente pequeña que se conoce como tasa de aprendizaje o learning rate. ¿Ok? Ahora, acá lo pongo en notación por cada uno de los índices J de teta. Esto yo lo puedo hacer con notación vectorial. Puedo decir perfectamente teta en el tiempo t más 1 va a ser igual a teta en el tiempo t menos alfa por la derivada, la derivada total, por decirlo de alguna manera, o la derivada completa de J de teta. ¿Ya? De J a de teta, no de J a de teta sub J. ¿Ok? Aquí hay pequeña confusión con J minúscula y J mayúscula. J mayúscula va a ser la función de pérdida, J minúscula van a ser los índices. ¿Ok? Y vimos que cómo se veía esto del descenso del gradiente, que así se llama este algoritmo, vemos que nos paramos en un punto cualquiera, que van a ser nuestros valores iniciales de teta, ¿ya? O W, como se le llama en este diagrama. En general uno puede ocupar teta, W indistintamente. Me paro en este lugar, voy a algún lado, caigo en la función acá, y donde caiga, voy a calcular el gradiente, que me va a indicar que tengo que moverme en esa dirección, actualizaré los pesos, llegaré hasta acá y así sucesivamente. ¿Ya? Si uno ocupa un valor muy grande del gradiente, si extiende esta recta hasta acá, yo voy a llegar, calcular la actualización, me va a dar mis valores de pesos en el eje W o θ acá. ¿Ya? Por lo tanto, voy a llegar a este valor de la función. Lo que significa que si mi valor de θ es muy, muy grande, voy a empezar a rebotar alrededor del mínimo de la función. Y eventualmente va a ser tan malo que voy a empezar a crecer en el valor. ¿Ok? Por lo tanto, el valor de alfa, este learning rate o tasa de aprendizaje, tiene que ser razonablemente pequeña. Uno puede hacer técnicas de, como mencioné en la clase pasada, de line search, en que uno busca a lo largo de una línea, ¿ya? Hasta que encuentre el valor menor o un valor suficientemente menor al valor que yo tengo actualmente, y eso sirve en este tipo de problemas, en otros no. ¿Ok? Dudas hasta acá. Ese fue un repaso flash de la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Nada? Ya, perfecto. Ah, bueno, esto también lo habíamos visto, siempre se me olvida. Vemos cómo en la izquierda yo voy, los puntos rojos son los distintos valores de teta que yo he ido tomando, ¿ya? Fíjense que al principio hay saltos bastante grandes y luego saltos más pequeños a medida que me voy acercando al mínimo. Y acá a la derecha podemos ver cómo la recta se va adecuando a los puntos de mi función. ¿Ok? Entonces, acá ven la parte que para mí es la más entretenida. Puedo entender perfectamente que para algunos de ustedes no lo sea, ¿ya? Pero van a tener que, lamentablemente por ustedes, acostumbrarse a las derivadas y al cálculo, nada muy difícil, ¿ya? No es que cuando estén resolviendo problemas con datos reales siempre tengan que estar calculando la derivada, no, eso lo hacen los computadores, pero siempre es importante tener claro cómo es el comportamiento del algoritmo por detrás, entenderlo bien. ¿Ok? Entonces, vamos con calma, a medida que tengan dudas me lo indican, por favor, es súper importante que esto quede claro. Yo voy a tomar la derivada de mi función j con respecto a un θ sub j en cualquiera, ya ninguno en particular, uno arbitrario. ¿Ya? Y eso es la derivada parcial con respecto a θj de un medio hθ de x menos i al cuadrado, donde hθ de x, recuerden que era el producto entre θ y x o la suma ponderada, etc. ¿Ok? La derivada de un polinomio
o la derivada de una función que tiene algún exponente es, en palabras vulgares, bajo el exponente, ¿ya? Lo multiplico por lo que hay acá, resto 1 al exponente, dejo lo que hay ahí y después lo derivo, ¿ya? Entonces significa que bajo esto me queda 2 por un medio, esto se va a ir, h teta x menos i por la derivada parcial de lo que está dentro del paréntesis, de esta función, ¿ya? Entonces, bajamos una línea, esto queda igual, y esto lo voy a transformar en la expresión que teníamos con la sumatoria, ya la suma de 0 a n, ya, de teta i x i menos i, ya. Entonces acá viene la pregunta interesante o el insight interesante que me gustaría. Dado que yo voy a derivar con respecto a teta j, ¿cuáles de los coeficientes de acá van a sobrevivir? De teta, del vector teta, ¿qué coeficiente en particular va a sobrevivir? ¿Quién me puede indicar? Teta j, ningún otro, ¿cierto? Ya que estoy calculando la derivada parcial, todos los otros teta distintos de j van a morir, ¿ya? Porque son constantes bajo la derivada parcial, ¿ya? Lo mismo que i es una constante, por lo tanto el único valor que va a quedar acá es el que acompaña a teta j, y ese es xj, ¿ya? Por lo tanto, todo esto de acá, al derivarlo por teta j, me queda como xj. Y tenemos la derivada de la función de pérdida con respecto a teta j, que es la diferencia en la estimación, ¿ya? No elevado al cuadrado, sino así nomás, o sea, esta es una diferencia asignada multiplicada por xj, ¿ok? Súper, súper simple y bastante intuitivo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ya esto es como un entrenamiento para lo que vamos a ver después en la regresión logística. ¿Y qué pasa con las I? ¿Ya? Las I que están, Lucas pregunta por eso, las I que están a la derecha, supongo, en la sumatoria. Ah, muere porque es una constante. Ya, acuérdate que el I es la etiqueta o el rótulo que yo tengo de mi dato. ¿Ya? Es el valor de la función. Por lo tanto, como es algo dado, ¿ya? Es una constante y las constantes mueren con la derivada. Ahora, eso no significa, eh, voy a extender un poco la duda. ¿Qué pasa si desaparecen las i, ¿ya? De mi expresión al derivarla? Si no hay ni una i, eso significa que para optimizar esto no necesito mis etiquetas. Por lo tanto, en realidad no sería un problema de aprendizaje supervisado, ¿ya? Pero en este caso sí tenemos las i, porque las i quedan acá. Ya me está diciendo, mira, voy a calcular la diferencia entre la estimación que tú estás haciendo y el valor de la etiqueta, el valor real de la función. Ya, por lo tanto, esto sí es supervisado porque va a ser dirigido por este valor. ¿Ok? No sé si contesto a tu pregunta, Lucas, con lo que dije. Ya, voy a colgarme por mientras de la pregunta de Mauro. Dice, aparte de asegurar que F es convexa, no tenemos que justificar que el dominio F es compacto y no vacío. Sí, de todas maneras, pero si hacía eso me colgaban acá, pues. No puedo hacerlo. Y aparte que, a pesar de que sí es necesario, ya es algo que uno en la práctica casi siempre tiene. Ya, yo estoy de acuerdo ¿cómo se llama esto? Que uno tiene que ser lo más riguroso posible, pero hay un límite, creo yo, entre lo riguroso y lo aburrido, y también tenemos que entender que este tipo de detalles, muchos de ustedes también pueden revisarlo en los libros, ¿cachai? Pero sí, totalmente de acuerdo, acá uno debiese decir que el dominio es compacto, que es no vacío, que es una función bien comportada, etcétera, de todas maneras. ¿Ya? Lucas dice, había apretado enter antes, me refería a la sumatoria. Te refieres a los Y que están dentro de la sumatoria, ¿cierto? Que sea así es lo que mencioné, o sea, ellos se van a... O sea, el Y no está dentro de la sumatoria... a ver, sí, sí, a ver. No está dentro de la sumatoria, acá ya, ok, ok. Acá yo estoy haciendo una especie de abuso de notación, ¿ya? Sí, no, o sea, ahora entendí a lo que se refería, gracias Felipe.
Acá yo estoy haciendo una especie de abuso de notación, porque el I corresponde a los elementos, a los índices de mi vector, los I latina, y el Y son a los rótulos, a las etiquetas, ¿ya? Y yo acá en un abuso grosero de notación me salté la sumatoria grande, ¿ya? Que es a lo que indica Lucas esencialmente. Me la salté para facilitar la explicación. Ahora, basta solo poner acá la sumatoria, ponerle un subíndice o supraíndice I tanto al X como al Y, ¿ya? Y ahí queda todo tal cual. ¿Y por qué sigue siendo válido el análisis? Porque la sumatoria no me cambia el hecho que esto sea convexo, ¿ya? Suma de convexa es convexa, etcétera, ¿ya? Así que sigue corriendo lo mismo. Acá yo voy a poner la sumatoria, ya en la última expresión, pongo la sumatoria en y latina, a cada X le pongo un subíndice I, ¿ya? Un supraíndice I le voy a poner mejor, para que se refiera a que me refiero al ejemplo I, ¿ya? Y luego al I también, y ahí queda todo claro. Espero que ahí haya aclarado la duda. Ya, bacán, excelente. Sí, perdón que no lo haya mencionado, ese abuso de notación lo voy a ocupar siempre, ¿ya? Tiende a facilitar bastante las explicaciones cuando tenemos funciones convexas o típicos funciones de pérdidas que yo puedo expresar como sumas de, ¿ok? Entonces, finalmente podemos darle forma a nuestro algoritmo de descenso, ya basado en mínimos cuadrados, en que tenemos, y acá está la expresión completa, que yo voy a actualizar mi valor teta en la dimensión j como el teta j anterior más alfa, que es mi tasa de aprendizaje, multiplicada por la suma de 1 a m, donde tengo m ejemplos, en la diferencia de la estimación multiplicado por el coeficiente j de cada uno de los ejemplos, ¿ya? Fíjense que acá yo estoy sumando, y yo dije que era el descenso del gradiente, pero es simplemente porque cambié el orden de esto. Ya ahora tengo i menos h, o sea, acá tenía h menos i, acá tengo i menos h, sale el signo menos para afuera, se multiplica con el otro signo menos y queda más. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos esta expresión. ¿Ok? Algo interesante es que la actualización de los parámetros es proporcional al error que yo estoy haciendo. ¿Ya? O sea, acá hago cierto error y actualizo el parámetro teta en función de ese error para esa dimensión, modulado por el valor de la dimensión. ¿Ok? Matías pregunta, ¿aquí estamos entrenando de una con todos los ejemplos? Sí, con todos los ejemplos. Definidos para mi set de entrenamiento, no menciono nada de eso, pero asumiendo que tengo m ejemplos en mi set de entrenamiento, con esta expresión actualizo la dimensión j de mi vector de parámetros. Ya, y si lo quiero hacer para todo mi vector de parámetros, yo acá saco este abuso de notación y digo que teta nuevo va a ser igual al teta antiguo más alfa, la sumatoria de, y esto lo hago con notación vectorial, de i menos h de x, donde x ya sería una matriz, ya, o un vector si tengo una sola dimensión. ¿Ok? Uno puede actualizar esto con notación vectorial cambiándolo por productos de matriz o productos punto cuando sea correspondiente. ¿Ok? Entonces, mientras más cerca del óptimo estoy yo, menos voy a corregir el valor de mi parámetro, ¿ya? Porque esta diferencia va a ser menor, por lo tanto, por muy grande que sea esto, este XJ, yo esto lo voy a tener pequeño, por lo tanto va a modular esto, ¿ya? Otra propiedad derivada de esto, que es casi lo mismo, es que los ejemplos cuando ya están bien estimados no colaboran con la pérdida. Algo que debiese ser como intuitivo, ¿ya? O sea, si yo ya tengo valores de teta que estiman bien el valor de un ejemplo XY, el error no se va a actualizar en función de ese ejemplo, ¿ya? Porque no tiene error, ¿ya? Eso es algo más o menos, no quiero decir lógico, es intuitivo de verlo de la fórmula, pero es interesante tenerlo claro, ¿ya? Y una última pregunta antes de terminar la regresión lineal es, ¿qué pasa con este algoritmo si la pérdida no es convexa? ¿Qué riesgo podríamos tener? ¿O qué problema podríamos tener? Mínimos locales, exactamente, ¿ya? ¿Y cómo voy a caer en estos mínimos locales? ¿Ya? Dado que yo voy a dar un paso y voy a caer en este hoyo, podríamos decirlo, del mínimo local, voy a dirigirme a ese mínimo porque mi gradiente va a ser cada vez más pequeño, ¿ya? Y cuando llegue al mínimo, todos sabemos que el gradiente se va a transformar en cero.
no voy a poder salir de ahí, ¿ya? Por lo tanto, salvo que yo tome ciertas medidas que vamos a ver más adelante en la parte de redes neuronales, que es una técnica que se llama momentum y cosas por el estilo, ¿ya? El algoritmo de descenso de gradiente tiene problemas para caer, porque puede caer en mínimos locales. Va a depender de donde yo parta, ¿ya? Y nada puede asegurarme que no vaya a caer en un mínimo local, ¿ok? Y esto puede ser un problema bastante grande. ¿Cómo se soluciona? A la rápida, bueno, parto de distintos lugares, hago múltiples ejecuciones y veo la que llegue más abajo. Sí, es una buena heurística, pero no te va a asegurar que llegue hasta el mínimo, ¿ok? ¿Alguna duda sobre esto antes de pasar al código? Nada, todo perfecto. Ya, entonces, stop sharing. Y vamos a pasar. Ya, entonces, si está todo bien, debiesen ver nuevamente una pantalla de Jupyter Lab. Sí, ya, fantástico. ¿Se ve bien por el Zoom? Ya, si no puedo agrandarlo más dependiendo de si se necesita. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un ejemplo directo de regresión lineal, no ocupando scikit-learn, como habíamos ocupado la clase pasada, sino que vamos nosotros a calcular todo, para que vean que esto que suena tan raro de calcular derivadas que no sean papel y lápiz, ¿ya? Eso fue al menos lo primero que me pasó cuando tuve mi primer curso sobre imágenes, sobre procesamiento de imágenes, cuando el profesor dijo que le calculamos la derivada de una imagen, yo dije, ¿qué está hablando este tipo? Ya, y después uno se termina acostumbrando a calcular derivadas en código, no es nada muy raro, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a acá calcular o crear una función nueva, ¿ya? Una true function, tal como vimos la clase pasada, que es 66x, ¿ya? Algo que se parece a la simulación del precio del metro cuadrado de superficie, ¿ya? Entonces yo voy a setear una semilla para el random fija para que este ejemplo cada vez que lo ejecutemos salga lo mismo. Y digo, mira, yo quiero 30 muestras, ¿ok? Donde cómo van a verse estas muestras, bueno, yo voy a tomar un error o un número aleatorio con distribución normal, 30 de esos, los voy a ordenar, ¿ya? De menor a mayor, voy a multiplicar por 200 ese valor y le voy a sumar 40. ¿Ya? Eso significa que estas muestras parten de x igual 40 y de ahí multiplican el valor aleatorio que tenía yo por 200. ¿Ya? Y la función, perdón, esto no era distribución normal, esta era distribución uniforme. O sea, voy a tener entre 40 y 240 números que distribuyen uniformemente. Ya, y los voy a ordenar y luego voy a calcular mis i como mi función real más un ruido normal, ya un ruido gaussiano que lo voy a multiplicar por 2000 para que se vea razonablemente grande. ¿Ok? Y luego voy a repetir exactamente el mismo código de la clase pasada. Ya creo un pipeline, en este caso de grado 1, ¿ya? O sea, perdón, creo features polinomiales de grado 1, lo meto en un pipeline, luego la regresión lineal, hago el error de validación, bla, 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 y lo ploteo. Y vemos lo siguiente, ¿ya? Vemos en azul la función real, ¿ya? Vemos en naranjo la función estimada, ¿ok? Entonces ahí puedo ver ya, perfecto, tengo una aproximación razonable, ¿ya? Uno no podría hablar acá de perfecto porque dado que los datos tienen ruido, no tenemos cómo saberlo, ya el hecho que tenga la función real es como anecdótico, ¿ya? Pero podemos ver que efectivamente esto crea una línea que estima razonablemente bien los puntos, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? Es esencialmente lo mismo que habíamos visto en la clase pasada, solo que con otro ejemplo. Antes era con una función sinusoidal y ahora con la función que expresa
el precio por metro cuadrado en las construcciones en Santiago. ¿Ok? Entonces ahora, en esta celda yo lo que voy a hacer es lo mismo, pero con un algoritmo de descenso de gradiente. ¿Ok? Entonces inicializo mi vector teta. Ah, ya. Matías pregunta, ¿para las polinomial features no define los grados? Sí, lo definí acá arriba, acá, grado 1. ¿Ya? Vamos a ver más ratito, de hecho lo podemos hacer ahora. No cuesta nada. Si pongo grado 2, fíjense lo que pasa. ¿Ya? Uno puede decir, mira, sabéis que no está tan mal, pues si aquí yo tengo ruido y pareciera ser, ok, sí, nosotros en el fondo sabemos que no es así porque tenemos la función real. Si pongo grado 3 es más grave aún. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Ya se ve más raro. ¿Ok? Y si pongo grado 4, ya es más loco aún. Ya y a medida que yo ponga más grados, esto va a terminar teniendo más problemas. ¿Ok? Entonces, vamos a la estimación de con mínimos cuadrados y descenso de gradiente. A ver, José Manuel pregunta, pero le estamos achuntando mejor a casi toda la recta en el rango. No entiendo a lo que te refieres. Estás diciendo, ok, está diciendo que en el rango que estamos viendo, los puntos que para los cuales estamos estimando la función son mejor estimados por esta función curva en vez de la recta. ¿Eso estáis diciendo en esencia? O sea que para el dominio que estamos mostrando, ya, pero eso no es lo que tú estás buscando. Tú estás buscando una función que te permita generalizar para datos que no has visto. ¿Ya? Entonces acá lo que vemos, dado que nosotros sabemos cuál es el ruido, aquí vemos que a medida que yo aumento la complejidad, la función que yo estoy estimando captura el ruido, ¿ya? Y yo no quiero capturar el ruido, ¿ok? Yo quiero tener una estimación correcta, ¿ya? Entonces no es exactamente lo. Entiendo el punto, ¿ya? Y puede ser que cuando mi set de entrenamiento sea lo suficientemente real, yo pueda hacerlo, pero no es el caso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos al código. Yo creo un vector, un coeficiente escalar aleatorio teta de 1 por 1, ¿ya? Que alrededor del 0 con una distribución normal. Y también lo mismo para beta, ¿ok? Defino, o sea, para B, perdón, que va a ser el bias, no el bias del sesgo del algoritmo, sino el coeficiente libre de X, ¿ok? Tengo un learning rate de 1 por 10 elevado a menos 5, parto con una pérdida inicial de 1 por 10 elevado a 10, iteración 1, y este DEC ya les voy a decir qué significa. Entonces, mi predicción, o sea, mis I van a ser, pero mi I gorro, ya, mi H de teta de X va a ser igual a el producto punto entre mis X y teta. ¿Ya? Dado que X es una matriz, o en este caso un vector, ¿ya? Porque solo tengo un coeficiente, lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de los ejemplos por teta, ¿ya? Y a eso le voy a sumar el coeficiente b. Por lo tanto, acá como resultado del lado derecho, voy a tener un vector donde voy a tener la estimación de la función para cada uno de los ejemplos X. ¿Ok? ¿Siguen todos ahí? ¿Alguien que me conteste? Ya, bacán. Entonces yo, dado que tengo las predicciones, voy a calcular la nueva pérdida. ¿Ya? Y la nueva pérdida era un medio por... Ariel pregunta por qué B no se multiplica por teta, porque nunca B tiene que multiplicarse por teta. ¿Ya? Acuérdate que B en este caso es el coeficiente libre de X. ¿Ya? Entonces, en este caso sería la función teta por X más B. ¿Ya? Yo les mencioné que una de las maneras de hacerlo era que a X yo le ponía un coeficiente 1 al final. En este caso no lo hice para facilitar la comprensión y el gráfico de esto. ¿Ya? Por lo tanto, teta no va a multiplicar. O sea, dicho de otra manera, B es parte de teta. ¿Ya?
En este caso los separé. Ya no es que vaya a multiplicar a teta. ¿Ok? Entonces yo tengo un medio por el cuadrado de la predicción menos i. ¿Ya? Recuerdan que lo habíamos visto de el h de teta menos el i. ¿Ya? Y eso yo lo voy a sumar. ¿Ya? Esto es el error. Lo elevo al cuadrado. Lo sumo. ¿Cierto? Es la pérdida. Y acá por un tema de, para que los números no crezcan tanto, lo voy a dividir por la cantidad de muestras. ¿Ya? Dado que el óptimo no cambia si yo multiplico o sea, no el valor del óptimo, sino la ubicación del óptimo no cambia si yo multiplico la función por un escalar, esto puedo hacerlo. ¿Ok? Y voy a medir mi decremento como la nueva pérdida partido por la pérdida antigua. Este era DEC. ¿Ya? Y mi nueva pérdida, o sea, mi pérdida actual va a ser la nueva pérdida y yo voy a hacer este while hasta que el decremento, mientras el decremento sea menor que 0.9. ¿Ya? O sea, si mi nueva estimación de la función es menor que el 0.9, ¿ya? De la función anterior, yo voy a seguir iterando. ¿Ok? O sea, voy a dejar de iterar cuando no me permita disminuir la función en el 90%, ¿ok? O un 10%, depende de cómo queramos verlo. Entonces acá la parte más entretenida o complicada, yo voy a calcular el gradiente de teta como x traspuesto, ¿ya? Producto punto con esto, ¿ya? ¿Recuerdan la expresión o no? Recuerdan que yo tenía x, j, ¿ya? Modulado por la diferencia de la predicción, sin elevarlo al cuadrado. Acá fíjense que es exactamente lo mismo. El x multiplicado por la diferencia de la predicción. ¿Ya? Y eso nuevamente lo voy a dividir a la cantidad de muestras tal cual como estaba acá. Acuérdense que esto es la derivada de esto. ¿Ya? Entonces, recuerden que como esto yo tengo que calcular la derivada de lo que adentro, sale este x. ¿Ya? Exactamente lo mismo que vimos en el ejemplo. Y el gradiente de b, ¿ya? Es netamente esto, que es lo mismo de acá, ¿ya? Pero la diferencia es que no tengo los x, ¿ya? Porque b era el término libre de x, ¿ok? Por lo tanto, solo voy a tener esto y lo voy a sumar para cada una de las dimensiones, ¿ok? Y lo divido por la cantidad de muestras, ¿ya? Ahora, si yo hubiera puesto este b dentro del vector teta, ¿ya? Y a los x le hubiera puesto un 1 al lado, esto hubiera sido tal cual. Lo mismo hubiera solo ocupado esta expresión, ¿ok? Y finalmente yo voy a hacer teta nuevo, va a ser el menos igual del learning rate por el gradiente de teta, y b va a ser menos igual al learning rate por el gradiente de b, ¿ok? E incremento en 1 mi iteración. Más allá de, obviamente, explicar el código mientras uno lo ve, no lo va a entender todo claro, pero ¿está al menos la idea clara de lo que estoy haciendo? Calculo mi función objetivo, ya mi nueva función objetivo, veo cuánto decrece, lo imprimo, calculo el gradiente de mi función de pérdida y hago un descenso modulado por el coeficiente alfa. ¿Ok? Veamos lo que pasa. Ejecuto esto y después de 2 iteraciones, veo que se detuvo mi algoritmo y tengo una pérdida. Tengo una pérdida que al parecer es enorme, ¿ya? Pero mi descenso, no, dada la regla que yo puse, no permite descender más, ¿ya? Ahora, ¿quién me podría decir por qué se ve tan grande esta pérdida? Uno podría intuir que esto debiese ser cercano a cero, ¿ya? Antes de eso, Ramiro pregunta, ¿y qué era DEC? DEC era el decremento que que estoy calculando entre la fracción de decrecimiento entre mi nuevo valor de la función y mi valor antiguo, ¿ya?
Entonces, yo calculando eso puedo decir, mira, si mi nueva función es menor que el 90% de mi función actual, yo voy a seguir decreciendo. Si no, digo, mira, sabéis que esto no puede descender más. ¿Ok? Lucas pregunta, ¿por qué está usando paso fijo? Porque sí, no hay mucho argumento acá. Si uno puede demostrar que si uno ocupa un paso suficientemente chico, va a llegar al óptimo, ¿ya? Y en este caso yo decidí, para facilitar el tema, poner 1 por 10 elevado a menos 5. ¿Ok? Tú decías, perfecto, ya, perdón, que eso puede fallar porque estamos usando pasos fijos. Sí, en el sentido de que puedo no llegar exactamente al mínimo. ¿Te refieres a eso, cierto? Que voy a estar peloteando alrededor del mínimo. ¿Ya? Sí, perfecto, eso puede pasar, pero si el valor es suficiente. A ver, esto no son números exactos. Los que hicieron arquitectura de computadores saben que acá nunca vamos a llegar a un valor exacto, nunca vamos a llegar a un valor cero, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a estar peloteando alrededor del mínimo. Ahora, si yo tengo un valor suficientemente pequeño y pongo un criterio de término, esto va a llegar razonablemente cerca, ¿ok? Pero sí, en estricto rigor, esto nunca va a llegar al mínimo, salvo que seamos muy, muy suertudos, ¿ok? Em, Ya, perfecto. ¿Por qué los valores de X eran enormes? Juan Pablo pregunta, ¿por qué traspuso X en la línea 14 y no lo hizo en la 8? Ya, perfecto. Por facilidad, ¿ya? En la 8, estoy calculando funciones distintas, ¿ya? En la 8 yo estoy calculando la predicción y es para cada uno de los X, que es un vector en este caso, lo voy a multiplicar por teta. Y acuérdate que acá teta no es un vector, teta es un escalar. Ya, en general teta es un vector, pero en este caso particular es un escalar. ¿Ya? Entonces esto significa que voy a multiplicar cada uno de los x por teta y les voy a sumar el b. ¿Ya? Entonces, acá en este caso yo me estoy aprovechando la estructura que yo sé que x es un vector columna, lo voy a transformar en vector fila y lo voy a multiplicar por cada una de las diferencias en la predicción. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo es decir, ok, cada uno de los X lo voy a modular por la diferencia en la predicción, ya que esa es la derivada, ¿ya? Y después voy a dividir por la cantidad de muestras. Esencialmente me aproveché de que yo sé cuándo es vector columna y vector fila y de la estructura que tiene esto para calcular la función, ¿ya? Yo podría haber hecho esto de manera menos eficiente, pero quizá más clara con pura sumatoria. ¿Ya? Podría haberse hecho, es un ejercicio interesante, lo dejo propuesto, si a alguien le interesa, pero exactamente lo mismo. Ya cuando uno esto lo pone con vectores se da cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Víctor dice, igual podríamos hacer que el decrecimiento sea menor que 0,99. Sí, lo vamos a hacer. Viene a continuación. José Manuel pregunta, ¿y si intentamos usar decimal en vez de double? Sí, no nos va a aportar nada en realidad porque vamos a llegar a casi lo mismo. ¿Ya? Una característica de un gran conjunto de problemas de Machine Learning es que la precisión numérica no es tan importante. Hay algunos en el que sí, que uno necesita double o double-double, ¿ya? Pero la mayoría de las veces no se necesita, ¿ok? Francisco Valdés pregunta, ¿por qué no hacemos que el decrecimiento sea menor que 1? Súper buena pregunta, porque no terminaría nunca. Vamos a hacerlo, ¿ya? Pablo pregunta, ¿usar búsqueda binaria en vez de paso fijo? Sí, podría ser. Tendría que ser una búsqueda binaria a lo largo de la línea, de todas maneras, pero eso uno lo puede hacer para problemas más complejos, ¿ya? Dado este ejemplo, que la idea es que veamos cómo se calcula la derivada y cómo se hace el descenso gradiente, agregarle una complejidad extra, ¿ya? Pero uno puede hacerlo, no hay ningún problema. Ok, veamos cómo se ve esto. Fíjense, de nuevo, la función azul y los puntos azules es lo mismo que teníamos acá arriba, ¿ya? Esto lo voy a poner con 1 para... Ya, fíjense que estaba así y ahora estamos acá. Entonces, fíjense que a pesar de que estamos cerrando en 0,9, no está para nada mal, ya después de 12 miserables iteraciones, ¿ok?
Entonces ahora voy a poner el 0,99 que habían recomendado o sugerido hace un rato. Esto está acá. Ya llegamos a 18 iteraciones y fíjense lo que pasa. ¿Ya? Estamos súper bien. ¿Ya? Esto no significa que mi función sea mejor que la que viene en scikit-learn, ¿ya? Basta que yo hubiera tuneado un poco más los parámetros de la cantidad de iteraciones y los umbrales de detención de scikit-learn para que funcione igual, ¿ya? Ahora, yo puedo reducir aún más esto, voy a poner 0,999, llego hasta 22 iteraciones y veo que es exactamente lo mismo, o muy parecido. Y si pongo el tan terrible 1 acá, veo que esto sigue y sigue y sigue y sigue y en algún momento lo voy a perder, así que lo voy a detener. Ya, seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y todavía no había terminado, ya hasta que lo detuve. Porque efectivamente nunca voy a llegar ahí. Ya va a ser demasiado y las diferencias que se están generando son suficientemente pequeñas para que desde el punto de vista de los parámetros dé absolutamente lo mismo. ¿Ya? Entonces voy a ir para arriba, lo voy a devolver a 0,99 o 0. Puedo probar incluso con 0,999. Ya, llegamos a las 26 iteraciones y estamos un poco mejor, cada vez más cerca. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Nada, todos razonablemente claros. Obviamente este código va a quedar arriba para que puedan jugar, puedan cambiar cosas. Si quieren implementar la búsqueda binaria, bienvenido, bacán. Y si lo hacen, me lo mandan para incorporarlo después al set de cosas del curso o cualquier otra modificación que les tenga. ¿Ok? Perfecto. Eso es regresión lineal y ahora vamos a pasar a el hermano gemelo o el hermano nomás, no hermano gemelo, que es la regresión logística. Y denme un segundo. Ya, debiesen ver ahí la correspondiente diapo. A ver, hay algunas preguntas. Mauro indica, al final siempre obtengo una solución epsilon óptima, ¿cierto? Nunca una 100% exacta, sí. Ya nunca voy a obtener una epsilon óptima. Ahora, ¿es importante eso o no en la práctica? No mucho. Ya salvo que sea una función muy mal comportada, esto no va a tener mayores problemas. Desde el punto de vista teórico, claro, no estoy llegando al final, pero cuando uno esto lo hace en papel y lápiz, efectivamente calcula el límite, efectivamente va a llegar a cero, así que no es un mayor problema. Y me indica Mauro si puedo explicar muy brevemente de nuevo el término libre de X, creo que quedé colgado con eso. ¿Te refieres a qué es ese término libre de X? Ya, a ver, una función lineal general, ¿ya? Pero ¿quieres que lo indique en el código o qué significa, por qué lo estoy ocupando? Ya, a ver, lo del código lo voy a dejar de lado porque en el fondo es una... Lo que pasa es que es una implementación de esto, ya voy a tratar de igual aclararlo, ¿ya? Pero en el fondo, si yo quiero estimar una función con una aproximación lineal, ¿ya? Una función lineal de un valor X es Aló, A, profe, no sé sí, si me escucha, creo que se está cortando. No sé si los demás escuchan lo sí, mismo. ya, puede ser. Yo te escuché bien ahora. ¿Se está cortando mi comunicación o no? ¿O se escucha bien? Ya Sí, como que actualmente se está cortando. sí, y nadie me contesta, así que segura, parece que está, sí, no, y me acaba de aparecer el aviso de que mi internet está inestable. Ya, denme un segundo, esto es, Ahora se escucha bien, Ahí profe. volvió, profe. ¿ahí se escucha bien? Sí. Sí, ahora sí.
Ya, bacán. Avísenme porfa cuando pase eso porque, bueno, todos estamos acostumbrados en esta época a BTR que funcione mal. ¿Ya? Entonces, ya estaba con el tema del valor B. ¿Ya? B, ¿de dónde sale si yo voy a aproximar una función mediante una función lineal? Eso significa que yo voy a ocupar la expresión general de una función lineal que es una recta finalmente. ¿Ya? ¿Y qué tienen las rectas? Las rectas tienen dos parámetros, tienen una pendiente y un intercepto con el eje Y. ¿Ya? Teta y B, ¿ya? Cumplen esa función. ¿Ya? B es el intercepto, de cierta manera, o trata de serlo, y teta es lo que me da los parámetros de la pendiente. Ya no es exactamente la pendiente, ya vamos a ver más adelante en el curso qué es. ¿Ok? Por lo tanto, si yo no hubiera tenido el B, significa que mi recta que estima la función siempre va a pasar por el cero. ¿Ya? Y no es eso lo que yo quiero en un caso general. Por lo tanto, siempre voy a agregar este término B que yo voy a tener que estimar también. ¿Ok? Entonces, por eso yo siempre, salvo que yo sepa que mi función va a pasar por cero, yo voy a hacer mi estimación lineal con AX más B o teta X más B. ¿Ok? Eso desde el punto de vista teórico. ¿Ya? Ahora, en todas las funciones que yo les mostré hace un rato en las diapos, nunca puse el B, ¿ya? Más de alguna persona preguntó sobre este término libre de X. ¿Cómo lo simulaba yo? Yo en el X le agregaba una coordenada 1 al final, fija en 1, que no cambiaba, y por lo tanto mi vector teta iba a tener un componente que siempre iba a multiplicar a ese 1. ¿Ya? Por lo tanto, iba a ser efectivamente libre de X. ¿Ya? Ese iba a ser el B. ¿Ya? Ahora, en el código, ¿por qué se comportaba así? Porque esencialmente calculé la derivada sin considerar el X para el valor de B. ¿Ya? Si recuerdan, voy a hacer el cambio muy breve. ¿Ya? Ahora debiesen estar viendo la pantalla del Jupyter Lab, ¿o no? Sí, sí. Ya, bacán. Entonces, acá, si se fijan, el gradiente de teta, ¿ya? Es lo que habíamos estado diciendo. Mira, yo calculo el error en las predicciones, ¿ya? Acá lo tengo como el error para cada una de las predicciones, pero esto dado que es un vector, ¿ya? Pero si lo consideran como si fuera un escalar, da exactamente lo mismo, ¿ya? Esa es la gracia de hacer álgebra con vectores y matrices, ¿ok? Entonces, imagínense esto es x sub i, y en vez del producto punto, multiplico por la predicción, el h que yo había mencionado, menos el valor real. ¿Ya? Y esa era la derivada, no sé si se acuerdan. ¿Ya? Y dado que tengo en la derivada que yo había calculado tenía xj, y acá solo tengo un valor de una dimensión para mi x, es solo x por la predicción. Y eso acá lo divido por la cantidad de muestras, que lo definí acá también. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo. Ahora, ¿de dónde sale el gradiente de B? Es esencialmente porque el valor de B habíamos dicho que era libre de X. Por lo tanto, no puede estar este X en mi expresión. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que yo voy a tener es Y el valor predicho menos Y. ¿Ya? Sin este X. Ahora, ¿por qué lo sumo? Porque este B tiene que ser un solo valor, y acá, al estar haciendo el producto punto, lo estoy sumando. ¿Ya? Recuerden que el producto punto es el producto entre cada una de las dimensiones y después la suma. Entonces, para cada uno de los X, para cada uno de mis ejemplos, lo multiplico por esta modulación y hago el producto punto para sumar. ¿Ya? Acá, dado que no voy a hacer un producto punto, acá yo podría haber puesto 1 del tamaño de I, producto punto con esto, y me ahorro la suma. ¿Ya? Entonces, más allá de entender o no el código, esto es una de las mil maneras que yo ocupé truquitos para hacerlo más rápido. Si yo lo hubiera hecho con sumatoria, hubiera sido lo mismo.
Ya un código un poquitito distinto, pero hubiera obtenido el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, más que el código, después lo van a entender, para entenderlo en realidad, tienen que entender primero de dónde viene el gradiente de teta, que lo vimos, y el gradiente de B, ya, sale automáticamente de ocupar un coeficiente libre, ya, en la fórmula. No sé si les queda algo más claro ahí. Clarísimo, sí, profe. Ya, bacán. De todas maneras, dado que varios lo preguntaron y todo, le voy a decir a Cristóbal el lunes en la ayudantía que haga un poco más de eso, no necesariamente repaso, sino de ejemplos en que efectivamente veamos cómo se calcula la derivada, etcétera. ¿Ok? Ya, entonces vamos a volver a esto de acá. Ya. Y ahora deben estar viendo nuevamente el PowerPoint, ¿cierto? Ya, tenemos 20 minutos, esto debiésemos pasarlo bastante rápido. Entonces, ¿qué es la regresión logística? ¿Ya? Es una variedad de la regresión, ¿ya? Muy parecido a la regresión lineal, pero nos sirve para problemas de clasificación, ¿ya? Entonces, un problema de clasificación difiere de una regresión en que la salida de este solo puede tomar una cantidad discreta y pequeña, entre comillas, de valores, ¿ya? Ahora, dependiendo a gente de qué background le preguntan, esto es verdad o una estupidez, ¿ya? Porque uno puede, la gente de estadística seguramente decir, ya, pero ¿para qué estáis diciendo esto? Porque en realidad yo podría tomar el valor de la clasificación como la probabilidad de que tome una clase, por lo tanto es una regresión. De hecho, por algo esto se llama regresión logística y no clasificación logística. Sí, de cierto modo tienen razón, pero la gracia que hay en Machine Learning, dado que es un área inherentemente computacional, nos podemos aprovechar de la simplificación de problemas, de los problemas, y no retornar una probabilidad, sino retornar la clase a la que yo pertenezco. ¿Ya? Por lo tanto, a pesar de que en estadística, en econometría, esta diferenciación entre clasificación y regresión no exista, porque es esencialmente en una predecir la función, en el otro predecir probabilidades, para nosotros en Machine Learning sí va a existir porque desde el punto de vista de los algoritmos existen diferencias fuertes si yo voy a enfrentar clasificación o regresión. ¿Ok? Entonces, en particular, un problema de clasificación de alto interés para nosotros, ya es la clasificación binaria, 1, clase positiva, le puse acá, 0, clase negativa. Ya tengo solo dos clases, el ocupar positivo o negativo no significa que sea bueno y malo, es netamente lo que se acostumbra a ocupar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionaría una regresión lineal para resolver un problema de clasificación? ¿Quién me podría adelantar cómo podría funcionar? ¿Qué intuición tienen de cómo podría funcionar una regresión lineal para resolver un problema de clasificación binaria donde algunos ejemplos tienen valor 1 y otros valor 0? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Qué es lo que veríamos? Encontrar la línea que mejor divida los puntos, ok, pero la regresión lineal en ningún momento habla de dividir, ¿ya? Acuérdense que la regresión lineal lo que hace es estimar los valores de la función, y acá la función o toma 1 o toma 0, ¿ya? Lo que Víctor indica es justamente lo que vamos a tratar de hacer con la regresión logística, ¿ya? Y esencialmente lo que José Manuel acaba de poner también. ¿Ya? Entonces, fíjense esto. Acá tengo un ejemplo que encontré ayer que era bastante mejor que lo que yo tenía antes. ¿Ya? Y que tengo en el eje X el tamaño de un tumor y en el eje Y si es que este es maligno o no es maligno. ¿Ya? Entonces, si yo digo, mira, voy a ajustar una recta a estos valores, y recuerden que acá el valor de la función no es el tamaño del tumor, ese es el X. El valor de la función es 1 si es que pertenece, 0 si es que no pertenece. ¿Ya? Entonces, si es que pertenece, tiene 1, si no pertenece, 0. ¿Ya? O sea, si es maligno o no es maligno. Y si yo calculo una regresión lineal sobre eso, voy a obtener esta recta de acá, ¿cierto? Y fíjense que no se ve tan mal. Uno podría decir, mira, si el valor del tumor es, o sea, el tamaño del tumor es menor que cierto, yo sé que es 0 y mi función más o menos lo estima bien. ¿Ya?
Pero uno de los problemas que tiene la regresión lineal a secas, si uno lo aplica de manera ingenua, es con los outliers, ¿ya? Porque si tengo un tamaño de tumor que se escapa, voy a tener esto de acá, esta estimación, que efectivamente es la estimación con menor error cuadrático medio, ¿ya? Pero que se me va a las pailas. Ya me está diciendo, oye, mira, ¿sabéis qué? Por acá, estos de acá en realidad están más parecidos a 0, pero son 1, etc. Y eso es porque netamente mi regresión está tratando de estimar el valor de la función, ¿ya? Y una recta, dado que estoy haciendo clasificación binaria, sabemos que no es lo ideal. Por lo tanto, tal cual como mencionó Víctor hace un rato, lo que nosotros en realidad queremos encontrar es la recta que mejor separa los puntos, que en este caso sería una recta por acá. ¿Ya? Sería una recta por acá. Ya esa otro, eso de ahí no sé por qué salió. ¿Ya? Entonces, esa recta sacaría bien los puntos de ahí. ¿Ok? Entonces, continuemos. Ya, ¿les quedó más o menos todo claro el por qué una regresión lineal es muy mala para hacer esto? Y lo que debemos tener es otro tipo de cosa para discriminar. Ya, fantástico. Entonces, lo que vamos a hacer es adecuar algo que se llama la función logística, ¿ya? Que es esto que vemos en la slide, que es una función sumamente suave, que tiene la expresión de abajo, 1 partido por 1 más e elevado a menos z, ¿ya? Donde si se fijan, si z es igual a 0, esto toma el valor 1, perdón, esto toma el valor 0,5, ¿ya? Que me indica que si z es 0, la probabilidad es 0,5. Estoy ni en uno ni en otro, ¿ya? A medida que z empieza a crecer, ¿ya? Este valor empieza a decrementar fuertemente, ¿ya? Y esto empieza a parecerse cada vez más a 1, ¿ya? Si esto empieza a achicarse, esto como está en negativo va a empezar a agrandarse, ya por lo tanto el denominador de la fracción va a empezar a crecer y esto se va a ir rápidamente a 0. Ya la gracia es que esto es simétrico para un lado o para el otro. ¿Ok? Entonces una función que para el eje que está en el centro ya me indica probabilidad 0,5, fantástico, aumenta suavemente para los dos lados, ya decrece y aumenta para el otro lado, y llega muy rápidamente a la probabilidad 1 o probabilidad 0. ¿Ok? Matías pregunta, ¿esto solo sirve para clasificación binaria? Sí. Si uno quiere hacer clasificación multiclase, tiene que ocupar una regresión con logit multinomial. Ya que la distribución multinomial nos permite modelar múltiples clases. ¿Ya? Pero eso queda un poquitito fuera de este curso, la clasificación múltiples clases. La vamos a ver sí cuando veamos redes neuronales porque es más fácil explicarlo en ese contexto sin tener que ocupar distribuciones medias raras. Ahora, es un caso que uno puede tener y de hecho uno puede solucionar el problema multiclase ocupando solo clasificadores binarios. ¿Ya? Si tú no tienes 10 clases, yo tengo 10 clasificadores y el primer clasificador me dice si es de la clase 1 o de cualquiera de las otras. Clasificador 2 me dice si es de la clase 2 o cualquiera de las otras, etc. Uno siempre puede ocupar clasificadores binarios para modelar clasificaciones multiclase. ¿Ok? Entonces, la principal diferencia entre ambas regresiones es que la logística ocupa un espacio de hipótesis distinto. ¿Ya? Acuérdense, el espacio hipótesis de la regresión lineal era las posibles rectas que se adecuaban a los valores de la función. ¿Ya? Más específicamente, en este caso, vamos a parametrizar el espacio de hipótesis usando la función logística. ¿Ya? Entonces tenemos, fíjense, el x multiplicado por el teta traspuesto. Eso es lo mismo que antes, ¿ya? Pero recuerden que antes eso era lo voy a indicar acá con el puntero, antes teníamos que esto, sin el signo menos, era mi función h, ¿ya? ¿Recuerdan? Eso es lo que va a estimar los valores. Ahora es distinto, yo digo, mira, eso lo voy a pasar por mi función logística, ¿ya? Por lo tanto, el output de esto va a ir entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, aquí viene lo interesante, si retrocedemos acá, si teta multiplicado por x es un valor muy grande,
esto se va a ir a 0, por lo tanto mi función g va a ir a 1. ¿Ya? Por lo tanto, si el producto punto o el producto entre teta y x es grande, pertenece a la clase 1. ¿Ya? Si el producto, ¿ya?, es muy pequeño, o sea, perdón, muy negativo, ¿ya?, significa que va al lado contrario, esto va a ir a la clase 0. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo algo parecido a esto, solo que en realidad esta recta de acá, esta recta verde, lo que va a estar alimentando, ¿ya?, es a la función logística. ¿Ya? Entonces mi recta no se va a estar adecuando a los valores de la función, sino que me va a estar diciendo cuál es una probabilidad no normalizada de eso. ¿Ok? Ahora lo interesante es que si el producto entre teta y x es 0, mi probabilidad es 0.5. ¿Ya? Porque se pone un 0 acá, e elevado a 0 es 1 y tenemos un medio. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense lo que estoy diciendo y acá piensen en álgebra lineal. ¿Ya? Hagan el esfuerzo, yo sé que no les gusta mucho. ¿Ya? O que no tuvieron un buen curso, eso también puede ser. Si yo tengo un producto punto entre dos vectores y ese producto punto es 0, ¿qué significa? Son ortogonales, son perpendiculares. Perfecto, ¿ya? Si es que yo tengo dos vectores, yo tengo, por ejemplo, el vector X, ¿ya? Y el vector teta, ¿ya? En R lo que sea. Si yo digo que son perpendiculares, ¿ya? Significa que algo relacionado con, y eso me da probabilidad 0,5, ¿ya? Eso me está diciendo que al parecer los puntos que están sobre una recta, ¿ya? Sobre esa recta me da 0,5, ¿ya? Esta intuición de qué es lo que está modelando este producto punto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el SVM, ¿ya? En un par de semanas más. Pero en esencia, este teta, lo que está modelando, es el vector normal a la recta que divide las dos clases. ¿Ya? Se los dejo ahí, piénsenlo. Le voy a decir a Cristóbal que haga un par de ejemplos gráficos con esto para que se den cuenta. ¿Ya? Pero dado que sale naturalmente de que teta.x es 0, la probabilidad es 0,5, y teta.x es el producto vectorial, se da esta intuición. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que vamos a tener es, pasamos de esto que teníamos a la izquierda, ¿ya?, a esto que vamos a tener a la derecha, una función que se va a adecuar bastante mejor a esto. Perfecto, entonces acá, porfa, tómenlo esto por cómo es el cálculo de las derivadas, traté de explicarlo lo más claramente. Una propiedad interesante de la función logística es que la derivada se puede escribir como una función de ella misma, ¿ya? Entonces, fíjense lo que tenemos acá, la derivada en función de z de la función logística, ¿ya? Antes de ir para acá abajo, veamos lo siguiente. Esto es igual a 1 más e elevado a menos z elevado a menos 1, ¿cierto? 1 partido por, ¿ya? Si yo derivo eso, ¿ya?, por regla de derivación típica, ¿qué me queda? Me queda que saco el menos 1 para afuera, me queda menos 1 por esto me queda menos 2 por la derivada de lo de adentro, ¿ya? Y la derivada de lo de adentro es menos, porque sale este menos de acá, menos e elevado a menos z. ¿Ya? No quiero detenerme mucho, pero ustedes pueden hacer el cálculo, da efectivamente eso. ¿Ya? Y esto de acá es exactamente esto mismo de acá. ¿Ya? Este menos se cancela con este, me queda e elevado a menos z partido por 1 más e elevado a menos z al cuadrado. ¿Ya? Por eso el salto de acá a acá, quise hacerlo un poco más claro. Ahora, esto yo lo puedo expandir y saco uno de estos 1 más e elevado a menos z y lo dejo acá. ¿Ya? Y el otro lo voy a pasar para acá. ¿Ya? Esto de acá es una manera de factorizar esto de acá, ¿ya? Elevado a menos z partido por 1 más e elevado a menos z, que es esto dividido por uno de los dos 1 más e elevado a menos z. Y si se fijan, si esto lo multiplico por el 1 y se lo suma a esto, ya me queda exactamente esto. ¿Ok? Lo interesante es que
esto de acá, 1 partido por 1 más elevado a menos z, es igual a la función logística. Y esto de acá es 1 menos la función logística. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada de la función logística es la función, ¿ya?, multiplicada por 1 menos la función. Fantástico. ¿Ya? Puedo entender que no hayan seguido la derivada de una, lo hice bastante rápido, pero lo importante es saber que la derivada de la función logística es igual a la función logística multiplicado por 1 menos la función logística. ¿Ok? Acá está un poquitito más explicada la derivada. Perfecto, entonces, a continuación, dado que voy a trabajar con probabilidades, yo voy a decir, perfecto, voy a definir la probabilidad de que I sea 1 para mi valor o mi argumento X, dados mis parámetros θ. ¿Ya? Y eso es igual a la función logística. Lo habíamos dicho hace un rato, la función logística aplicada a θ.x me va a dar la probabilidad. ¿Ok? Por lo tanto, yo lo defino de esta manera. Ya la probabilidad de que I sea 1, dado X con parámetros θ, es esto, h de θ, que era la función logística, y la probabilidad de que I sea 0, ¿ya?, es 1 menos la probabilidad de que sea 1. ¿Ok? Nada raro hasta ahí. Pero yo voy a aprovechar un truquito y voy a escribir esto como una sola expresión. La probabilidad de que de I, ya sea tome 0 o 1, dado X y los parámetros θ, va a ser igual a la función que describe la probabilidad que sea 1 elevado a I, multiplicado por la función que describe la probabilidad que sea 0 elevado a 1 menos I. ¿Por qué funciona esto? Porque I sabemos que es binario. Si I toma el valor 1, lo que me va a quedar es esto, ¿ya? Porque esto se va a ir a 0. Por lo tanto, si I toma mi valor 1, acuérdense que I es una constante y es dado, yo voy a obtener la probabilidad dada por la función logística. Si I es 0, esto va a quedar como 1, y esto va a quedar elevado a 1, por lo tanto va a tener la probabilidad de que sea 0. ¿Ok? Entonces puedo hacerlo dado que son probabilidades, o sea, no probabilidades binarias, sino una clasificación binaria. ¿Ok? ¿Me siguen hasta el momento? Estos son puras definiciones, no es nada nuevo. Ah, sí, perdón, la notación X, punto y coma teta. A ver, el pipe de acá es condicional, o sea, la probabilidad de I dado X, ¿ya? Y el punto y coma indica que la distribución de probabilidad está parametrizada por el vector o el parámetro teta. ¿Ya? Entonces, hasta antes del punto y coma es notación de probabilidades. Probabilidad de I dado X, ¿ya? La probabilidad de que ocurra Y dado que ocurrió X, ¿ya? Y luego yo agrego este punto y coma teta que me indica que yo estoy parametrizando mi función de probabilidades por teta. ¿Ok? Ya, no sé si quedó claro. Lo de condicionalidad viene de probabilidad y estadística. ¿Ya? Entonces, acá agárrense, porque hay hartas fórmulas, pero es todo sencillo. A ver, si yo asumo sin pérdida de generalidad que mis puntos fueron muestreados de mi función de manera independiente, ¿ya? Y yo quiero calcular la probabilidad de que de que mis puntos estimen bien mi función, yo puedo calcular la verosimilitud o likelihood de los parámetros, ¿ya? Dicho de otra manera, yo lo que quiero calcular es la probabilidad, como se indica acá, del vector I. ¿Ya? El vector I son las etiquetas para cada uno de los datos. ¿Ya? Dados los datos, fíjense que acá tengo un X mayúscula parametrizado por teta. ¿Ya? De lo que se acuerdan de probabilidad estadística, si yo puedo calcular la probabilidad conjunta de un conjunto de variables multiplicando la probabilidad de cada una de las variables si es que cada una de estas variables son independientes. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Es algo que uno intuitivamente ocupa, pero definido más formalmente, es que la probabilidad de la función conjunta es la probabilidad de las marginales, siempre y cuando las probabilidades marginales sean independientes. ¿Ya? Entonces, dado que acá yo me estoy aprovechando de eso, yo digo que cada una de las muestras X o Y son independientes, yo calculo la probabilidad conjunta de que esto ocurra como el producto de las probabilidades, por eso es tapitatoria. ¿Ya? Y aquí lo escribo como la probabilidad de I dado X y teta, acá lo escribo como la función H de teta.
¿Ok? Y eso es mi likelihood. ¿Ya? Ahora, dado que yo nunca quiero manejar pitatoria, yo calculo la log likelihood, la log verosimilitud, ¿ya? Que es aplicarle el logaritmo a esto, y el logaritmo transforma las multiplicaciones en suma. Por lo tanto, si se fijan, y puedo bajar los exponentes, esto me va a quedar, en vez de la multiplicación, la suma en m de I por el logaritmo de h de x, más 1 menos I, que baja acá, por el logaritmo de 1 menos h de x. ¿Ya? Entonces, 3 pasos, o 2 pasos, como queramos verlo. El primero, yo calculo la función de o escribo la función de verosimilitud, que es el producto entre cada una de las distribuciones marginales en la probabilidad de cada uno de los I, y dado que son independientes, la conjunta es el producto de todas, y luego, para no tener productos, yo ocupo el logaritmo. ¿Ok? Finalmente, ya dada esta expresión de la likelihood, yo puedo calcular el gradiente de esto. ¿Ya? De hecho, antes de eso, ¿ya? Antes del gradiente, yo creo que vamos a quedar acá, ¿ya? No, puede ser que avancemos un poco. Prefiero tomármelo para dejarles alguna mini tarea para que puedan avanzar. Van a ser 5 minutos más, perdón por el atraso, pero debería ser bastante poco, ¿ya? Esta función que tenemos acá, esta función de verosimilitud, ¿qué es? ¿Es convexa o no? ¿Qué cosa es? ¿Alguien se podría aventurar a decir? La función logaritmo, ¿es convexa? Es cóncava, exacto. ¿Ya? La función logaritmo es cóncava. Recuerden, el logaritmo crece suavemente y después queda con una muy cercano a un valor, sin incrementar. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Víctor hizo un comentario, voy a ir sobre que en realidad no queda cóncavo porque hay un menos. ¿Ya? Entonces, yo acá tengo tengo la suma de dos cóncavas, este logaritmo y este logaritmo. Pero resulta que acá tengo un menos. ¿Ya? La resta de funciones cóncavas no es cóncava, pero dado que tengo uno menos, ya esto va a quedar cóncavo, no se va a pasar para el otro lado, ¿ya? Porque el valor más pequeño que va a tener acá va a ser 0, ¿ya? Por lo tanto, acá nunca voy a tener una resta, siempre voy a tener una suma de funciones cóncavos es cóncavos, y si yo sumo esto, sobre todo, me queda una función cóncava, ¿ya? Si yo tengo una función cóncava, ¿qué tipo de algoritmo tengo que encontrar tengo que ocupar para encontrar el máximo de la función? Porque ahora ya no voy a tener un mínimo, porque es cóncavo, voy a tener un máximo, ¿ya? ¿Puedo ocupar un descenso de gradiente? Ascenso tenemos que ocupar, exacto, como indica Ariel, ¿ya? Entonces vamos a calcular de nuevo el gradiente, ¿ya? Pero lo vamos a hacer para arriba, con ascenso del gradiente. Entonces, dada la definición de la función que tenemos acá, ¿ya? Yo voy a decir, voy a calcular las derivadas, y esto es bastante directo, ya sabemos cuál es la derivada de la función logística. La derivada del logaritmo es 1 partido por, entonces sería 1 partido por el h de x, g de teta t, ¿ya? Por la derivada de lo de adentro, la derivada de h de x, y eso, o de g, lo vamos a dejar acá, ¿ya? 1 menos i multiplicado por la derivada de esto, que es 1 partido por, y esto, lo de adentro sale para afuera, la derivada, esto se va y me queda esto acá, por lo tanto lo factorizo. ¿Ya? Esto sale más o menos directo de esto de acá por la derivada del logaritmo. Luego esta parte queda igual a lo de arriba, pero como yo conozco la derivada de la función logística, que es la misma función por 1 menos la misma función, por la derivada de lo de adentro, de los argumentos, o sea, la derivada de teta t, teta traspuesto de x. ¿Ya? Pero sabemos de nuevo de la regresión lineal que eso me queda igual a xj. Si yo derivo con respecto a teta j, el producto entre teta y x me queda xj. ¿Ya? Por lo tanto, si esto yo lo expando, voy a terminar con esta expresión que tengo acá.
¿Ya? ¿Por qué? Porque queda este i, se eliminan esos y me queda solo un h. ¿Ok? Ojo, error. Ya, ahí debe haber vuelto, perdón el pequeño cóndor. ¿Ya? Entonces, dado que tenemos eso, ahora podemos decir que tenemos una nueva regla de actualización para mi ascenso al gradiente. Dado esto, yo termino con lo siguiente. Θj va a ser el θj antiguo más alfa por esta expresión de acá. Que esa expresión de aquí es la derivada que tenemos acá. ¿Ya? ¿Les parece conocido eso, no? Es igual que antes, es exactamente igual que antes. Entonces alguien puede decir, chuta, ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué hicimos todo esto si el resultado es el mismo? No es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia clave entre la expresión anterior y esta. Se escriben igual. No, el signo es exactamente el mismo. ¿Ya? Lo pueden revisar con los slides. H, como indica Matías. ¿Ya? El alfa es el mismo, H. ¿Ya? H antes, ¿qué era? Era el producto entre teta y x. ¿Qué es H ahora? Es la función logística. ¿Ya? Por lo tanto, por eso cambia. ¿Ok? La única diferencia, que no es una diferencia menor, porque me está cambiando mi espacio de hipótesis. ¿Ok? Entonces, ahora para... bueno, fíjense acá el ejemplo que es lo que está pasando. ¿Ya? Antes la recta estimaba los puntos, ahora estima la recta que separa. Y acá podemos ver otro ejemplo. ¿Ok? Ya, y ahora muy brevemente para terminar, ¿ya? Quiero dejarles planteado un pequeño ejercicio, ¿ya? No es para nada obligatorio. Yo sé que tienen la tarea que les dejó Jorge, así que esto es para cuando tengan tiempo. Debiesen estar viendo de nuevo el Jupyter, ¿no? Ya, fantástico. Entonces, fíjense lo que tengo acá. Tengo un código muy parecido que el de la regresión lineal, ¿ya? Yo defino puntos, pero ahora voy a graficar los puntos de esta manera. Ya, fíjense que tengo dos clústeres de puntos separados. Entonces, aquí yo defino X e Y y tengo una celda vacía y ahí en esa celda la idea es que ustedes construyan, basándose en el código de la regresión lineal que tengo acá, en esto en particular, ¿ya? Y las definiciones de las derivadas que van a estar en las slides, me gustaría que construyeran la regresión logística, ¿ya? Es casi copiar este código acá y pueden definir incluso el H, dejarlo más modular y cambiar el H por el H de la regresión logística y ejecutarlo a ver si efectivamente logran lo que se pide. ¿Ya? Esto va a quedar como problema abierto, voy a subir el código hoy día, las slides hoy día, el video apenas termina de procesarse, y eso va a quedar como ejercicio planteado. Los que lo hagan, porfa, me lo envían, ya para que podamos discutirlo. Voy a dedicar un poco de la próxima clase para discutirlo, eventualmente mostrar algunas soluciones, ¿ya? Y eso, me pasé solo 5 minutos, lo siento nuevamente, me estoy pasando en todo, espero que la próxima no me pase. Eso, dudas que no sean de la tarea, ojalá. O sea, no de esta, sino de la que les mandó Jorge. Nada, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, recuerden que el lunes ya tienen ayudantía. El martes continuamos con la clase. Vamos a empezar otra unidad que son árboles de decisión, que es nada que ver a esto, es completamente distinto, una técnica súper usada. Y eso, que estén súper bien, nos vemos y gracias nuevamente por asistir a la clase. Oh, profe, gracias.